Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast. Vamos a hablar sobre el tema de contratos comerciales. En primera instancia, ¿qué es un contrato comercial? A mi perspectiva, un contrato comercial es un acuerdo entre partes que nos llegan a ayudar para hacer una conciliación sobre un mismo bien. Puede ser verbal o escrito. Es un concepto bastante básico, pero ese concepto es lo que más se llega a significar en mi entorno y en mi misma opinión. ¿Los demás qué piensan? Sí, me Sí, yo parece. estoy totalmente de acuerdo. De hecho, quería aportar con un poco del cómo ha nacido el contrato, por ejemplo. Sabemos que fueron desde las edades más primitivas, desde que nacieron desde las permutas y los trueques que se hacían antes. Y no tenían tanto carácter de económico, sino entre acordar entre partes qué te puede beneficiar a ti, que también al mismo tiempo lo pueda beneficiarme a mí. Luego de esto se llevó a lo que es el derecho romano y ahí lo profundizaron más el contrato y también supieron diferenciar entre el contrato y el pacto. También le daban mucha importancia a lo que es la escritura, la fórmula del contrato y también se manifestaban en diferentes formas, ya que lo hacían en dos formas: el pacto desnudo o sin forma, que no generaba obligaciones, y también así el consentimiento, que por sí solo sigue siendo insuficiente para originar un tipo de obligación, que es lo que trae también lo que es el contrato. Sí, bastante interesante tu punto, más bien. Es bastante importante conocer las bases sobre estos mismos contratos y conocer de cómo estamos llegando a lo que estamos ahora. Andrea, ¿tienes algo que acoplar o algo que decir? Claro, yo quisiera hablar bueno, ya que Liz nos dio una introducción bastante interesante, tal vez yo me voy a enfocar más al ámbito actual en el que podemos encontrar, ¿no? La distinta normativa, por ejemplo, de los contratos. Está bastante claro, como lo hemos visto en la materia de derecho comercial, que el Código de Comercio es la principal normativa que va a regular los distintos contratos comerciales que existen en nuestro país, ¿no? El código establece las condiciones generales, obligaciones, derechos y, bueno, las distintas partes involucradas. Además que también hay que recalcar que nuestro Código de Comercio puede aplicarse a leyes específicas según el tipo de contrato, como hemos visto en clases, eh, por ejemplo, los contratos de sociedades, ¿no? Verdad, es bastante importante conocer los contratos en nuestra historia, en Bolivia, en nuestro código de comercio en sí. Y podemos encontrar bastantes, como ya mencionaste, las sociedades. Y más que todo, yo destaco que podemos encontrar cómo se vive un contrato en nuestro país de Bolivia, cómo tenemos que estar estructurándolo, cómo tenemos que estar verificándolo. Rafa, ¿quieres acoplar algo? Sí, me parece muy interesante que lo que nos dijo Liz, lo que tiene que ver la aceptación es principal, es un acuerdo de partes y debe haber obviamente uno que oferte y otro que acepte para que se dé ese contrato comercial, para que todo, en síntesis, ese contrato comercial permite mejorar la rentabilidad de forma comercial. Entonces me parece muy importante ese punto. También de que se rigen los contratos comerciales bajo el principio de buena fe. Y nos pone muy explícito nuestro código en el artículo 83 del Código de Comercio, como principio de buena fe. Todo se presume que los contratos están hechos de buena fe y que si en consecuencia fuera lo contrario, está obligado a que se cumpla esa obligación, el que lo acepte ese contrato.
Asimismo, me parece muy importante también otro punto de la exclusividad. Hay muchos contratos que se tratan de cambiar, se podría decir, no solo ofertas, es decir, hacen un contrato en donde yo te doy cierto tanto eh, de productos y tú tienes la obligación de solo vender ese producto de mi marca en tu tienda, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tienen la exclusividad de que no puede vender otro tipo de producto en esa tienda. Me parece muy importante esos puntos. Totalmente de acuerdo, Rafa, contigo. Para ser sincero, un contrato, a mi perspectiva, es con un solo principio y es de llegar a una conciliación, a un acuerdo para que las partes que estén involucradas lleguen a tener un buen trato a esta misma zona. Fabiola, ¿nos quieres comentar algo? Bueno, aportando más al tema de Andrea, yéndonos igual a la actualidad, lo que son los contratos comerciales, en nuestro código de comercio, este específicamente nos explica que este regula las relaciones comerciales, como decía Rafa, para poder tener esa exclusividad en cuanto se hagan a los comerciantes. En base a este también se establecen normas sobre las sociedades mercantiles. Estas ya pueden ser más que todo en el código, establecen sobre lo industrial, lo comercial más que todo. Importante el punto que mencionaste sobre las normas, son algo que sí o sí tenemos que necesitar para ver los parámetros que estamos siguiendo al momento de hacer un contrato y conocer qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está totalmente prohibido en nuestro código. Andrés, ¿nos ayudas con un comentario? Sí, no, o sea, me parecía bastante importante, ¿no? Esa parte de la representación, ¿no? Que podría llegar a tener una persona cuando lleva a cabo ciertas acciones que hagan em, o le den cierta autoridad para actuar en su nombre y no alegar una falta de representación ante, no sé, terceros, como había comentado mi compañero Rafael, el tema de la buena fe. em, y también algo que me parecía muy interesante es que en el código se establecía algo que eran como las disposiciones sobre lo que era la retención de bienes, por ejemplo, que en determinadas circunstancias un acreedor puede retener muebles o inmuebles de un deudor para que se cumpla, ¿no? Esa obligación y se proporcione de cierta manera una garantía a lo que podríamos entender suficiente en determinadas circunstancias. Sí, bastante claro tu punto. Tiene bastante que ver con el tema y la representación es algo que, aunque no creemos, es algo bastante fundamental cuando hablamos de este tema y es bastante importante mencionarlo. Por último punto de vista, podemos escucharte, Gabo. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que es importante no recalcar las diferencias que existen entre un contrato comercial, un contrato quizás laboral, que muchos lo pueden llegar a confundir. Un contrato comercial llegaría a ser, desde mi punto de vista, un contrato que se celebra con una empresa, una sociedad mercantil, por así decirlo, y un profesional que llega a cumplir su, su, su trabajo, precisamente. Y un contrato laboral tendría la característica de que ese tendría primero que ser dependiente del mismo trabajador, tendría que cumplir sus horarios y demás. Un dato también muy interesante es el lugar donde puede celebrarse un contrato comercial, que se puede celebrar según nuestro código de comercio en su artículo 816, que se puede celebrar por cable, telegrama, radiograma, por teléfono u otro medio semejante.
Me parece muy Buen interesante dato, esa perspectiva. Gabo. La verdad, yo no desconocía esas partes de que donde se podía celebrar un contrato. Me ayudaste bastante. Eh, Amigo, para bueno, chicos, terminar, ¿alguien tiene una pregunta o algo por el estilo? ¿alguien Rafael, podría saber qué debe contener en sí un contrato comercial? en mi vasto conocimiento, si no estoy mal, un contrato comercial sí o sí tiene que tener tanto la duración que va a ser el contrato, el tiempo límite que vamos a tener y la identificación completa de las ambas partes que van a realizar los contratos, puede ser sus datos personales y todo eso. Además del objeto del mismo contrato, de qué va a pasar en el contrato, qué vamos a hacer, qué vamos a celebrar, qué vamos a conciliar. Y más que todo, estas son las partes, a mi perspectiva, que más necesitamos en un contrato. Y bueno, para finalizar este podcast, llego a decir que hemos podido compartir bastantes comentarios, bastantes datos curiosos, bastante historia en sí de que qué es un contrato comercial. Podemos revisar de nuestro código, pudimos revisar de cómo era antes un contrato y en sí podemos tener una representación bastante explícita de lo que podemos llegar a tomar de un contrato. Así que, dando por concluido, muchas gracias por escuchar nuestro podcast, muchas gracias chicos por estar aquí presentes y hasta luego, nos vemos otro día. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.